My name is Anna Kosterova. Trading the financial markets is very much like playing sports. It requires precision and the right strategy. Choose from a wide range of trading instruments and make a profit when they go up or down. Work only with reliable partners. A Markets has been operating in the market since 2007. Its audit is conducted by internationally recognized reputable auditors. Making money is easy. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, todo ok. Bueno, vamos a comenzar entonces. Lo primero que vamos a hacer, supongo ya que ustedes han descargado la plataforma de Amarkets. Vamos a trabajar por estos días con esa plataforma. Una consulta, licenciado. Yo ayer ya participé por primera vez. No sé dónde se encuentra el enlace de descarga de la plataforma. ¿Qué enlace necesita? El enlace de descarga de Amarkets. Ya. Ok, vea el campo, acá les voy a mostrar, a ver. Y lo último, mientras lo ve, la grabación de cursos anteriores. Ya, perfecto, eso es lo que les voy a mostrar en este momento. Ustedes se van, no es ahí, vamos, quiero ver. No es eso. Dame un minuto. Ya, ven. Ya, ustedes se van a Google, bueno, más que todo a Facebook, van a Facebook. En Facebook van a buscar tradear con A-R-N, así como estoy escribiendo acá. Esta que tiene este águila, ahí entra. Entonces, una vez que están dentro, la primera publicación que van a encontrar, acá en la primera publicación va a estar la invitación al curso. Esta es la invitación al curso. Entonces ustedes entran dentro del curso y en el primer link dice, pueden leer todo lo que está. En el primer link dice, el curso se encuentra en el grupo de Facebook. Entonces, la otra opción es de que ustedes se vayan hasta el fondo. Y acá tengo los grupos que están asociados a esto. Entonces, acá tienen el curso que está, o sea, lo de este curso. Entonces, en este caso, como les digo, la otra opción es que en la primera publicación entren al primer link. Y en el primer link, también en la primera publicación, ustedes les dicen, lee esta primera publicación para seguir el curso. Entonces, ustedes van y leen todo. Y acá en todo lo que es, bienvenidos al curso inicial, ustedes lo van leyendo y obviamente ahí, por ejemplo, está todo con links. Entonces, ustedes van, digamos, a la bienvenida.
Y ahí les va a dar, esto es para que sigan, digamos, aquellas personas que de alguna manera a lo mejor después van a entrar, ustedes directamente pueden ir a ver todo el contenido en forma ordenada de lo que es el curso. Pero si ustedes, los cursos, las publicaciones más recientes, ustedes simplemente van hacia atrás. Este es el día de ayer. Este es el día de la clase 2, el 5 de abril. Y la primera, ya son 3 clases que tenemos. Aquí está la descarga de Amarkets que estaba diciendo usted. Ya, entonces simplemente entra ahí, es un video. En realidad todos son videos y ahí le va a mostrar cómo se descarga la plataforma. Ya, entonces, es eso lo que tienen que hacer. ¿Ya? Listo, gracias. Entonces vean ustedes, acá está el escritorio. Hemos dicho que vamos a crear una carpeta donde es trading. Ahí en trading entramos. Vamos a tener los brokers. En este caso, en estos primeros días vamos a utilizar el broker Amarkets. Es muy fácil de entrar, o sea, es bien fácil, no hay mucha complicación para poderse. Y además crear cuentas también es bien fácil en este broker. Entonces, ahí ya estoy entrando, le dan doble clic acá y entran a la plataforma. En este caso, MetaTrader 4. Del broker, obviamente, a Amarkets. Entonces, ahí estamos entrando. Y una vez que acá me da cambio de color, se pone verde, va a haber ese sonido y ustedes ya están dentro de la plataforma. ¿Ya? Entonces, hemos indicado además de que obviamente vamos a utilizar una cuenta para cada mercado. En este caso estamos utilizando la 683170, bueno, la que ustedes vayan a crear. En este caso yo le estoy utilizando esa para todo lo que son los mercados financieros. ¿Ya? Antes de seguir, lo que quiero un poquito es mostrarles qué son los indicadores. Hoy día vamos a seguir con el tema de los índices bursátiles. Y lo que quiero precisamente es un poquito mostrarles qué son los indicadores bursátiles. Entonces, acá, esto es decir, los indicadores bursátiles, índices bursátiles, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué tipo de ejemplos tenemos? Entonces, muchas veces en la televisión escuchamos Dow Jones, IBEX, Nikkei, Nasdaq. Pues son palabras que en lo que corresponde a las noticias financieras lo vamos a escuchar. Todos estos son índices bursátiles, ¿no? ¿Qué es un índice bursátil? Es un indicador que muestra la variación del precio de un conjunto de activos cotizados que se reúnen en determinadas características. Manejémoslo como si fuera una bolsa donde hay bastantes acciones de esas empresas que están, de las empresas de esos países, ¿no? Entonces, digamos, si estamos hablando de la bolsa de México, pues estarán las principales acciones de las bolsas, las principales acciones de las empresas de esos países. Si estamos hablando de la Unión Europea, las principales acciones de las empresas de Europa. Si estamos hablando del DAX, será de Alemania. Entonces, un índice bursátil, el índice bursátil más antiguo que sigue hasta hoy es el Dow Jones, que es el americano.
que inicialmente en ese momento eran mucho las empresas ferrocarriles que había, entonces por eso eran la mayor cantidad de empresas que estaban, que las acciones de esas empresas estaban juntas y era lo que se cotizaba, o sea, el conjunto de esas acciones es lo que mostraba el precio. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirven? O sea, en primer lugar, los índices bursátiles sirven como referencia para conocer el comportamiento de un determinado activo. Es decir, cuando nosotros queremos hacer una inversión, nosotros lo comparamos con ese índice. Si el índice, por ejemplo, es de un 15% y a mí una acción o un determinado negocio, 15% anual, ¿no? Me dicen que puedo ganar un 20% anual, entonces estoy por debajo, por encima de ese índice y es un buen negocio. Eso es como una referencia, digamos, que podemos tener. Lo otro es que, de alguna manera, refleja, es una especie de termómetro de lo que pasa en las economías de los diferentes países. Si ese índice está subiendo, pues la economía de ese país está subiendo. Entonces, a partir de ahí, en definitiva, es el conjunto de acciones que se lo manejan conjuntamente para mostrar, digamos, el movimiento de ese precio de esas varias acciones. Por eso podemos decir que es como una bolsa de acciones, ¿no? Y obviamente que refleja el comportamiento de lo que pasa en la economía de un país, porque en definitiva lo que está pasando con las empresas en un determinado país es lo que se va a mostrar en el Producto Interno Bruto. Entonces, para eso sirve. Entonces, podemos tener índices bursátiles que pueden ser nacionales, internacionales, globales. Y obviamente los índices bursátiles más importantes son los que tenemos aquí de Estados Unidos, el Dow Jones, el S&P 500, el Nasdaq. Y esto es lo que nos dice, digamos, estas son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. El Dow Jones creo que está entre las 10 empresas. O el Nasdaq, las 30 empresas, son las 30 empresas más importantes de Estados Unidos. El Nasdaq está en las 100 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos. Y el Eurostock 50 está en las 50 empresas más importantes de la eurozona, o sea, de Europa. El DAX es las 30 empresas más importantes de Alemania. El FT100 son las 100 empresas más importantes del Reino Unido, de Inglaterra. El CAC 40 es de la bolsa francesa, las 40 empresas más importantes. ¿Me están viendo, no? Si quería hacer una consulta, ¿se puede hacer consultas? Sí, claro, adelante. ¿Cuál sería el índice bursátil para criptoactivos? No hay un índice bursátil todavía para las criptomonedas. No hay. Lo que se maneja más bien en este momento son futuros, o sea, en la bolsa de Estados Unidos, especialmente, ya se lo maneja como, pero es del Bitcoin solamente. No hay, digamos, de varias criptomonedas en este momento. No hay una bolsa para todas las criptomonedas. Lo que se está manejando son activos independientes como las acciones independientes, por decir, pero por separado, el Bitcoin, el Ethereum, ese tipo de cosas. Ya no hay en este momento eso. Cuando quieran preguntar, simplemente activan, hacen la pregunta y después continuamos. Bien, entonces acá tenemos los índices asiáticos, el Nikkei, 225 empresas de Japón, el SSS, que es de índice bursátil chino, también está este de acá, que es también de Hong Kong, pero esto es exclusivamente de Hong Kong, y el Kospi, digamos, que sería el de Corea del Sur. Y dentro de los sudamericanos, bueno, tenemos a Bovespa, que es el índice bursátil brasileño,
el IPS, que además lo conocemos como el índice bursátil de México, el Merval, que es de la Argentina, el IPSA, que es de Chile, también el Perú tiene su índice, Bogotá también tiene, y también a nivel latinoamericano están las 137 empresas más importantes de Latinoamérica. Entonces, las más importantes, la que más se conocen son estas dos, ¿no? La que más se las usa y la podemos encontrar en algunos brokers como es el Bopespa, o sea, el de Brasil y el de México. El de la Argentina tendrían que ser brokers de la Argentina. Perfecto, entonces ya con eso tenemos una idea de lo que son los índices y ahora vamos a ver qué es lo que está pasando, es decir, quiero, a ver un ratito. Ya, ¿cuál es la situación ahorita de lo que está pasando? Es decir, mucho de lo que seguimos, digamos, los índices, esa es precisamente la idea de este curso también, de que ustedes empiecen a seguir los indicadores, los diferentes mercados financieros para que de alguna manera estemos preparados para cualquier cosa y sepamos qué hacer en todo momento dado. Es decir, lo peor que nos puede pasar es que nos venga una determinada crisis y no sepamos qué hacer y decir qué está pasando, no entendemos, y eso es lo peor que nos puede pasar porque podemos tomar decisiones. Hasta algunas personas han visto, por ejemplo, que en Nueva York, en España se tiran de los edificios. Es decir, ese tipo de situaciones se dan porque la gente piensa de que no va a poder resolver una tremenda deuda que pueda tener con una situación como esta, por decir. Entonces, acá lo importante es eso, ¿no? Entonces, en una situación como esta que estamos viviendo, pues recién está comenzando la crisis, ¿no? El efecto económico todavía no se lo está sintiendo o sea, no se lo está sintiendo en este momento. Entonces, veamos lo que ha pasado en el crash de 1929, donde pasó eso, ¿no? De que van a ver ustedes cómo fue subiendo los diferentes precios, en este caso de los índices, y después de eso cayó. Entonces, ahí tenemos varias fotos de lo que pasó en ese momento. Y bueno, fue un problema que no solamente fue de Estados Unidos, sino que automáticamente repercutió en todo el mundo. Y duró 10 años, es decir, fue 10 años de toda la bonanza que tuvo y 10 años de una caída que fue. Entonces, recién en una situación como esta vamos a empezar a tener los efectos que puede tener el que muchos países estén utilizando sus recursos para poder resolver esta situación del coronavirus. Entonces, si bien esta crisis fue diferente porque se debió al endeudamiento que las personas tuvieron, porque pensaban que esto iba a seguir hasta el cielo, y eso no pasa. Es decir, todo lo que sube tiene que caer y todo lo que cae tiene que subir. Eso funciona en los ciclos económicos y funciona también en el trading. Entonces, las situaciones que podemos tener en los próximos meses, en el próximo año, pueden ser bastante graves, y desde ahora tenemos que estar preparados para una situación como esta. No va a haber, de hecho, muchas de las personas cuando termine esto ya no van a poder regresar a su trabajo porque muchas empresas van a estar cerradas y poco a poco se van a ir también cerrando otras empresas. Entonces, la situación que causó esto pues fue bastante grave y duró, obviamente. O sea, como les digo, del 1920 al 29 fue todo bonanza, y de 1930-31 hasta el 40 prácticamente duró lo que fue la recesión, o sea, la depresión, ¿no? O sea, el efecto que vino después del crash, digamos.
en este caso, el efecto que podemos tener después de esta crisis que estamos viviendo con el coronavirus. Entonces, es este el índice que teníamos del Dow Jones en 1921. Vean ustedes cómo fue creciendo. Y aquí todo el mundo, pues, todas las personas que compraban acciones, que hacían negocios, todo negocio que ponías tenía éxito en estos primeros años, hasta lo último, hasta 1929, donde se estiró el indicador del Dow Jones hasta una situación como esta. Pero después, ¿qué pasó? Después de esto vino la caída, hubo una recuperación y después siguió cayendo. Entonces, esto fue en 1920, esto es lo que pasó acá. Y después de eso ya, vean ustedes cómo después de esta caída se recuperó obviamente y después siguió cayendo. Y lo más grave, o sea, la situación acá tremenda fue que todo lo que en 10 años, desde 1920, tardó en subir, en cuestión en este caso, por ejemplo, en cuestión de meses, cayó tremendamente y después continuó la caída y duró obviamente, incluso hasta 1932. En 2 años cayó todo lo que había subido en 10 años. Esto es del SP500, que es el otro indicador. El otro es de las 30 empresas más importantes de Estados Unidos, acá son de las 500 empresas más importantes. Entonces, si nosotros nos vamos a ver lo que ha pasado, lo que está pasando en este momento, el Dow Jones, precisamente acá estamos con el Dow Jones, y si nos vamos acá a un gráfico mensual, vemos una situación muy parecida a la que se tuvo en 1920. Tremenda caída que hemos tenido, esto va obviamente a subir, va a ser después de una caída como esta, lo que pasa normalmente es que hay una recuperación, pero lo más grave es que de acá esto puede volver a continuar puede continuar su caída, su movimiento. Y para mí lo más grave es que pueda tal vez volver todo, o sea, retroceder en un 100%. Lo normal cuando ocurre esto en algunas situaciones es que se retroceda un 50%. Entonces, acá, por ejemplo, ya el Dow Jones ha retrocedido un 50% con esta caída que ha tenido desde... Normalmente, en una situación, cuando hay algún problema con la economía, hay este tipo de retrocesos y como vemos es un efecto fuerte, pero después de eso continúa su ascenso. Acá el problema es de que por todo lo que estamos viendo, el efecto económico de esta situación recién se van a ver en los próximos meses, incluso en los próximos años, ¿ya? Entonces, lo más grave, como les digo, es de que esto pueda devolverse todo a 100% y como veíamos en el gráfico de 1929, esto, todo lo que subió, en este caso, desde 2008 hasta el 2020, pueda devolverse hasta en pocos años hasta esa situación de ahí. Entonces, como en esas fotos que han visto, la situación económica puede ser grave en varios países. Acá el tema fundamental y es un llamado a todos nosotros, no sé de dónde estarán, pero básicamente considero yo que el país que esté cumpliendo la cuarentena va a ayudar precisamente a que su país se recupere lo más rápidamente posible y de esa manera poder empezar con sus actividades normales. Si no, por ejemplo, en Ecuador la situación está muy, muy grave, es decir, ya está totalmente descontrolada y lo único que puede hacer el gobierno es seguir gastando dinero
para tratar de controlar. Entonces va a seguir gastando, va a seguir invirtiendo para controlar esto, y obviamente ahorita no está en la mente de nadie cómo va a recuperarse la economía o cómo van a hacer para crear más empresas. Entonces, o para activar el aparato productivo. Entonces, por eso también es importante que nosotros seamos conscientes de que no solamente es que vamos a ayudar, nos vamos a cuidar o quedarnos en casa, sino que de alguna manera estamos ayudando a que lo más rápidamente posible podamos regresar a nuestras actividades económicas y normales. Lo mismo que pasa, todos estos indicadores son de Estados Unidos. El Nasdaq es las 100 empresas más importantes tecnológicas, y pasa lo mismo. Si nos vamos a un gráfico mensual, todas tienen el mismo comportamiento que ha caído, igual que el S&P 500, un gráfico mensual también ha caído. Entonces, esta situación va a empezar a subir un poco, como digo, para que llegue, digamos, hasta acá, y después va a seguir cayendo. Entonces, en este momento es donde, si nosotros todavía tenemos la oportunidad de generar ingresos, es que vayamos viendo qué vamos a hacer con los ingresos que podemos tener en los próximos semanas o meses, porque después muy probablemente esto siga cayendo hacia abajo. Ok, entonces precisamente es eso lo que nos muestran los indicadores. Acá estamos viendo precisamente que nos muestra un reflejo realmente de lo que está pasando con la economía de Estados Unidos. Cualquiera de los indicadores de Estados Unidos nos está mostrando que ha habido una tremenda caída a este movimiento de bonanza que se ha tenido a lo largo de estos años, desde 2009, 2008 hasta este momento. Pero también ocurre con los demás. O sea, si nos vamos a un gráfico del stock que es de europeo, estuvo en rango durante bastante tiempo, y ahora tenemos esta tremenda caída que se ha tenido, ¿no? Entonces, lo mismo pasa. Después de esto vamos a continuar, voy a volver a crear otro link, me está diciendo ya que en 10 minutos va a terminar, y lo que quiero es que de alguno de ustedes pueda hacer lo que dijimos ayer, de que nos muestre cómo han trazado sus soportes y resistencias. ¿Okay? Entonces, acá tenemos, nos vamos a ir todos en gráficos mensuales. Vean lo mismo, si bien no es la gráfica de Estados Unidos, pero sí se ve como precisamente desde 2008 también el precio subió, otra vez es un poquito diferente, pero en definitiva esto es lo que nos interesa acá, de que ha habido una tremenda caída en el indicador de Reino Unido. Lo mismo pasa con el DAX. El DAX es el de Alemania, también ha caído, ¿no? Entonces ha caído en 2 meses, lo que, bueno, desde el 2015, en 5 años, ha subido, digamos, en 2 meses ha caído eso. Este es de Francia. Bueno, acá no me está mostrando mucho todo el gráfico. Dependiendo del broker, a veces te da mayor o menor información. En este caso, por ejemplo, no tengo mucha información de lo que es el indicador de Francia. El IBEX 35 es de España. Oscar, Sí, adelante. perdón, una consulta. En estos ciclos de 10 años que estás mostrando, que ahora 2010, 2008 y hace rato del 20 al 30, en realidad cuando vuelve a caer, no cae al mismo nivel de hace 10 años atrás, ¿no? Es decir, cae, pero no llega al piso de hace 10 años. Tiene un punto más elevado, ¿o no es tanto así? El tema es el siguiente, yo lo veo de esta manera, que si los países no toman, yo por ejemplo lo veo en Estados Unidos, que lo están tomando muy a la ligera esto, y no están tomando las acciones de cuarentena total.
¿no? Si nos vemos, por ejemplo, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Que, por ejemplo, el tema de China, de Japón, de Corea, ellos han tomado y lo tienen ya controlado este tema. Entonces, ahí viene el tema, es decir, nosotros teníamos que tratar de comprar monedas más bien de estos países, porque estamos viendo de que son los que más rápidamente se van a recuperar. Italia, Japón, por ejemplo, esto les va a sonar muy fuerte en su economía de ellos. Entonces, ahí, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Italia, por decir, vemos acá el indicador de Italia, vean ustedes cómo ha estado en rango. Un poquito es esto también, aprovecho esto para indicarles cuando tenemos esta situación y no lo tenemos en el lugar adecuado, esto tiene que estar para mí verde es diario, entonces yo lo tengo que tener en ese gráfico, en diario, no lo tengo que tener en mensual. Esto lo tengo que tener en 4 horas. Entonces, precisamente para que en cada gráfico vea lo que tengo que ver y pueda mejor tener una visión de lo que está del precio en ese gráfico. Entonces, ¿qué me muestra este gráfico del indicador de Italia? De que desde 2008 estuvo en rango, es decir, subió, bajó, luego subió y estuvo totalmente en rango después de que del 2006 tuvo una tremenda caída y después se mantuvo en rango. No fue lo de otros países. Y resulta que con esto ha caído básicamente hasta donde estaba el rango, pero acá lo que yo considero es que no se va a quedar ahí, sino que esto simplemente va a hacer esta situación de acá y va a seguir cayendo. ¿Por qué? Porque vemos que está siendo fuertemente afectado. Entonces esto no va a rebotar y acá, sino que va a tirarse para abajo. Entonces, sabiendo eso, en el caso, por ejemplo, bueno, en este caso, yo creo que va a ser así, definitivamente, ¿no? Que va a haber un rompimiento de esta área de soporte y el precio se va a tirar para abajo. Hasta que obviamente pase esta situación, lo controlen totalmente, pero no sea todo este año lo que va a pasar. Si nos vamos al IBEX 35, que es de España, bueno, acá no tengo lamentablemente todo el gráfico que me hubiese gustado tener, ¿no? Pero bueno, es decir, también va a pasar, es decir, lo que tenemos que ver es que, por ejemplo, si nosotros estamos ya hemos depositado en este broker o en algún otro que tenga indicadores bursátiles, nosotros deberíamos esperar que el precio regrese hasta este nivel, porque está claro que el precio podría llegar hasta este nivel. Acá tenemos un rompimiento de ¿qué es lo que va a pasar con Italia, ¿no? Un rompimiento de y posiblemente ahí el precio se vaya nuevamente para abajo, ¿no? Entonces, es eso, y en este caso nosotros lo que tendríamos que tratar es, podemos invertir tanto en un indicador hacia arriba o hacia abajo, lo que no podemos hacer un poco en acciones, ¿no? Entonces ahí deberíamos colocar nuestro stop loss y entrar acá. Tendríamos que estar haciéndole seguimiento durante estos días para ver si el precio llega a 8.200 y entrar y colocar el stop loss acá. Nosotros calcularíamos esta distancia de acá a acá para entrar con 1 o 2%. No hay necesidad de este más. El tema es de que si esto va a tirarse para abajo, ahí la situación podríamos estar ganando, porque tenemos que unir tanto lo que es el análisis técnico, que es ver lo que está pasando con el gráfico, con el análisis fundamental. Y claramente en el caso de España y de Italia, es de que este indicador todavía va a moverse hacia abajo. Entonces, duele, digamos, pero desde un vista netamente frío, tú puedes aprovechar esta situación que está pasando
con este indicador. Obviamente, la situación humana que representa esto, lo estamos viendo en la televisión, ¿verdad? Pero desde un punto netamente frío y económico, nosotros podríamos hacer eso. Entonces, entrar en buscar el mejor momento, tal vez echar un poquito acá, digamos, si yo quiero, para aprovechar, esperar que suba un poquito más hacia arriba y entrar con un 0.2%, 0.3%, y una vez de que ya se dé la vuelta, ahí podríamos seguir entrando en venta en este indicador. ¿Ya? Entonces, a eso me voy un poco, de que si nosotros sabemos qué hacer en esta crisis, podemos tomar las mejores decisiones. ¿Qué es lo que desde un punto de vista de negocio, qué deberíamos apuntar? A todo lo que son necesidades básicas, hacer pan, hacer todo lo que va a ser alimentos. La gente ni se va a preocupar de vestirse, se va a preocupar de comer, porque también ya en algún momento dado incluso pueden escasear los alimentos. Entonces, a eso tenemos que ver, es decir, lo más importante es que no nos desesperemos, no veamos porque esto recién está comenzando. En la medida de que nosotros más bien sepamos qué es lo que podemos hacer, es importante que lo hagamos. Y obviamente yo los invito a que para el día de mañana investiguemos, cada uno investigue qué se puede hacer en una situación de crisis como esta, ¿ya? Entonces, investiguemos y mañana más bien que sea una especie de que cada uno aporte con lo que ha investigado para afrontar esta situación. ¿Ok? Como les digo, después de que termine, de que se cierre esto, voy a abrir un nuevo link. Estén atentos al grupo Tradear. Ese es el grupo de WhatsApp principal, donde ahí vamos